Bienvenidos y bienvenidos a esta presentación virtual que hemos llamado Experiencias de implementación del Acuerdo Final, avances y oportunidades para construir territorialmente la paz. Mi nombre es Ángela Ramírez Rincón y soy la directora ejecutiva de la iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Es un gusto tenerles aquí y nos alegra poder compartir con ustedes algunos de los principales hallazgos territoriales que hemos documentado en nuestro más reciente informe de monitoreo. Navegando las aguas de la paz, avances, retos y oportunidades en el octavo año de implementación. El monitoreo territorial del acuerdo final es posible gracias al trabajo comprometido y colectivo realizado por el equipo de los barómetros regionales, de los que hablaremos más adelante y que en este conversatorio están representados por Carolina Hernández, investigadora en la subregión del Urabá antioqueño. Edwin Mosquera, investigador en la subregión de Chocó. Jason Sosa, investigador en la subregión de Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Laritza Hernández, investigadora en la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca. Mónica Villamizar, investigadora en la subregión de Catatumbo. Rosa Gómez, investigadora en la subregión del Pacífico y frontera nariñense. Alexander Rodríguez, investigador en la subregión de Sierra Nevada de Perijá y zona bananera. Mateo Gómez, líder técnico de la iniciativa Barómetro, y Eber Álvarez, coordinador de los barómetros regionales. El Instituto Kroc hace parte de la Escuela Kyiv de Asuntos Globales y es un centro académico de referencia internacional en temas de investigación y formación para la construcción de paz. En el 2012, el Instituto Kroc creó la Matriz de Acuerdos de Paz, o PAM por sus siglas en inglés, que es hoy la base de datos más completa del mundo sobre implementación de acuerdos de paz. Allí se recoge información detallada de 42 acuerdos comprensivos y más de 230 acuerdos parciales firmados desde 1989 en distintas partes del mundo. En el caso de Colombia, desde el 2016, por solicitud del gobierno y las antiguas FARC-EP firmantes del acuerdo final, el Instituto Kroc asumió la tarea de hacer un seguimiento técnico, riguroso y en tiempo real a todo el proceso de implementación. Y reconociendo que la paz se construye sobre todo en los territorios, en el 2022 lanzamos una estrategia que nos emociona mucho, los barómetros regionales. Una apuesta metodológica para seguir de cerca 33 compromisos del acuerdo que tienen la mayor incidencia territorial. Hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunos de los hallazgos de nuestro noveno informe anual, que no solo es un ejercicio técnico, sino que también quiere ser una herramienta para el diálogo, una mirada crítica y constructiva sobre lo que aún falta por hacer y sobre todo, una motivación para seguir avanzando en la construcción de paz desde los territorios. En los próximos 60 minutos queremos compartir con ustedes una mirada general a las tendencias, buenas prácticas y oportunidades que hemos identificado en la implementación territorial del acuerdo, a partir de 6 experiencias concretas documentadas por nuestro equipo en las subregiones PEDET. Este será el recorrido que haremos hoy juntos. Empezaremos con una breve contextualización del noveno informe anual. Luego hablaremos sobre qué es y cómo funciona el monitoreo territorial que realizan los barómetros regionales y compartiremos con ustedes las principales tendencias que hemos observado en los territorios. A continuación, exploraremos 6 experiencias de implementación de distintos temas del acuerdo en las subregiones PEDET. A través de ellas, queremos resaltar tanto las buenas prácticas como algunos de los retos persistentes. Cerraremos con una reflexión sobre las oportunidades que identificamos para seguir impulsando la implementación territorial de manera más efectiva. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que sea una oportunidad para aprender juntos y seguir sumando esfuerzos por la paz en los territorios. Para comenzar, quisiera invitar a Mateo Gómez para que nos cuente qué pueden encontrar las personas en este noveno informe comprensivo y cuál es la relevancia para la territorialización del acuerdo final. Hola Ángela, y un saludo para todos los compañeros y compañeras de los barómetros regionales y naturalmente a toda la audiencia que nos acompaña en esta presentación. Bueno, este noveno informe comprensivo, van a encontrar ustedes, en primer lugar, todo el análisis cuantitativo y cualitativo del octavo año de implementación y lo van a encontrar
en un informe que es extenso, pero que tiene muchos instrumentos y herramientas para leerlo. Cada capítulo del informe tiene tablas resumen con avances y retos de cada uno de los puntos del acuerdo. Concluye con unas tablas donde incluimos oportunidades. Hay capítulos dedicados, por ejemplo, al análisis del estado de la implementación del acuerdo final desde la perspectiva del Plan Marco de Implementación, que este año, por primera vez en 8 años, fue actualizado. Van a encontrar también análisis comparativos que pueden ser de mucho interés para la lectura y para entender cómo avanza la implementación territorial. Pero quisiera concentrarme en estos primeros minutos, Ángela, en contarles cuáles fueron los principales hallazgos transversales en el análisis de los 6 puntos de implementación desde la perspectiva general y posteriormente contarles cuáles fueron los resultados desde el punto de vista del estado de la implementación para que mis compañeros y mis compañeras de los equipos de los barómetros territoriales puedan explicarles cómo eso lo documentamos en experiencias particulares de implementación. Entonces, en primer lugar, fueron 3 hallazgos transversales a la implementación que encontramos durante este 8º año de implementación. En primer lugar, encontramos que este fue un año donde los esfuerzos institucionales se enfocaron principalmente en superar rezagos de años previos, de años previos al 8º año de implementación, y gran parte de los hallazgos que tenemos con respecto a los avances tiene que ver en ese sentido. Ahora bien, eso no significa que hayan sido avances que hoy se consoliden en cambios en los niveles de implementación, porque aún faltan esfuerzos concretos para poder realizarlos. Otro mensaje transversal del informe y que encontramos de manera persistente en el monitoreo de los 6 puntos del acuerdo es que existen herramientas de articulación de las políticas públicas que están orientadas hacia el cumplimiento del acuerdo final, muchas de ellas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y de otros esfuerzos de articulación de nivel institucional. Sin embargo, esas herramientas aún carecen de una estrategia de liderazgo cohesionado. Vimos debilidades sobre todo en la coordinación institucional para lograr que todas esas políticas públicas que están articuladas a través de instrumentos puedan materializarse en acciones efectivas y coordinadas de implementación, particularmente en el nivel territorial. Y en tercer lugar, el tercer hallazgo que tenemos transversal en los 6 puntos de acuerdo es que este año fue un año especialmente sensible para avanzar en los desafíos y en los retos que tiene la consolidación de compromisos que giran en torno a la convivencia pacífica y la reconciliación nacional, que no son solamente los compromisos del punto 2 en materia de participación, sino que pasa también por los compromisos del punto 5, especialmente en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado, de dignificación de ellas y en términos generales de todas las herramientas que previó el acuerdo para impulsar este componente tan importante que tiene que ver con la reconciliación nacional y la convivencia pacífica y que en estos días de preguntas con respecto al rumbo del país, sobre todo en términos de violencia sociopolítica, consideramos es importante reflexionar. Ahora bien, me tomo un minuto más para contarles y para dejar sobre la mesa en este espacio cuáles fueron los hallazgos desde el punto de vista cuantitativo. Le agradezco entonces pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para que puedan ver cuál fue el escenario de implementación durante este año 2024, que fue el 8º año de implementación. Por un lado, encontramos que al cierre del mes de noviembre del 2024, que es el periodo de corte de nuestro informe, nosotros monitoreamos durante este año entre el mes de diciembre del 2023 hasta el mes de noviembre del 2024 y los resultados que consolidamos en este informe son los que corresponden a este periodo. Y desde el punto de vista cuantitativo lo que encontramos fue que en este año el 9% de las disposiciones se encontraban sin iniciar, el 38% en un estado mínimo, el 19% en un estado intermedio y el 34% en un estado completo de implementación. Como ustedes lo ven, ha habido cambios en casi todos los niveles de implementación, con excepción del estado intermedio de implementación, que es ese azul que ustedes ven, permaneció en 19%. Algo que hay que decir, en periodos anteriores no lo podíamos observar en este detalle, pero que nos indica que en efecto este año tuvimos cambios. Sin embargo, los retos son muy semejantes a los del año anterior. Tenemos alrededor del 50% de disposiciones que todavía no tenemos evidencias para poder aseverar que completarán su implementación en el término previsto por el acuerdo. Corresponde justamente a las disposiciones que están tanto en el nivel mínimo como sin iniciar, y tenemos otra mitad del acuerdo donde tenemos esas evidencias, es decir, aquellas que están entre los niveles intermedio y el nivel completo de implementación.
Y todo esto sucede, siguiente diapositiva, por favor, en un contexto de implementación variado por, o más bien, que no se comporta de la misma manera por los 6 puntos del acuerdo. Tenemos por un lado puntos, y en nuestro informe lo presentamos en detalle, puntos con mayores niveles de implementación, como pueden ser el punto 3 sobre fin del conflicto y el punto 6 sobre mecanismos de implementación, verificación y refrendación. Otros puntos con los niveles más bajos de implementación, como la reforma rural integral, el punto 1, el punto 2 sobre participación en política y el punto 4 sobre solución del problema de las drogas ilícitas. Y luego tenemos otro punto, que es el punto 5 que se comporta de una manera muy semejante a la implementación general del acuerdo. Y finalmente, si podemos ir un segundo a la diapositiva anterior, quisiera compartirles los resultados en términos de la implementación de los enfoques diferenciales. Este año, que son las barras que ustedes están viendo a la derecha, encontramos por un lado que las 130 disposiciones que monitoreamos del enfoque de género experimentaron algunos cambios en los niveles de implementación, especialmente en el nivel sin iniciar que disminuyó y en el nivel mínimo e intermedio que tuvieron aumentos en los niveles en los porcentajes de implementación. Sin embargo, en el estado completo no experimentamos cambios en los niveles de implementación. Pero también tenemos el enfoque étnico, donde monitoreamos 80 disposiciones, donde no encontramos en este periodo cambios en los niveles de implementación. Bueno, este fue el panorama que encontramos en el informe. Esta es una síntesis general. Les invitamos a seguir y a profundizar en su contenido, revisando y entrando a cada una de las secciones, pero es un panorama que queremos compartir para poder empezar el diálogo sobre las experiencias territoriales documentadas gracias a la experiencia de los barómetros regionales. Muchas gracias, Mateo, por esta explicación tan clara. Nos da una muy buena visión general del informe y del aporte que hace a la implementación territorial. Ahora quisiera invitar a Ever Álvarez y Alexander Rodríguez para que nos cuenten con más detalle cómo se lleva a cabo el monitoreo territorial y también cuáles fueron las principales tendencias de implementación que identificaron en las subregiones PEDET en las que tenemos presencia entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Ever y Por Alexander. supuesto, por supuesto, Ángela. Para iniciar, debo recordarle a toda nuestra audiencia que el acuerdo final incluyó el enfoque territorial como un principio orientador de la implementación. Para, por un lado, reconocer y tener en cuenta todas esas necesidades, características y particularidades que a nivel económico, cultural, ambiental y social poseen los territorios y también sus comunidades, pero además para garantizar la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad civil en la implementación de medidas diferenciales. Esto es importante tenerlo presente, ya que guarda una relación directa con el alcance del mandato que tiene el Instituto Kroc. Pues quisiera también contarles que en el epígrafe 6.3.1 del punto 6 del acuerdo quedó establecido que el mecanismo de verificación debería tener en cuenta la territorialidad como un criterio orientador, con el fin de asegurar que el monitoreo tuviera énfasis en una aplicación regional, departamental y municipal de los acuerdos. Pues bien, para dar cumplimiento a ese criterio orientador y mejorar también el seguimiento a la implementación territorial y al enfoque en general, la iniciativa Barómetro ha trabajado en el desarrollo de varias innovaciones metodológicas. Una de ellas, como lo mencionó Ángela, es la instalación y puesta en marcha de los barómetros regionales desde el 2022, que los concebimos como una estrategia para documentar y analizar cerca de 33 compromisos que tienen mayor incidencia a nivel territorial. Hasta noviembre de 2024, que es la fecha de corte del informe, el Instituto Kroc había avanzado en la instalación de 4 barómetros con cobertura en 9 subregiones PEDET y avanzó en el alistamiento de 2 más. Ahora, después de dar estas precisiones metodológicas, en compañía de mi colega Alexander Rodríguez, vamos a socializar con la audiencia las principales tendencias que destacamos en el informe. Y entendemos tendencias como esos patrones de implementación que se replicaron de manera generalizada en diferentes temas, puntos y territorios en ese periodo de análisis de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Ya entrando en materia, en esta oportunidad identificamos 4 tendencias. En la primera, advertimos que la territorialización de algunas medidas de seguridad y protección establecidas en el acuerdo no lograron disminuir los riesgos de seguridad en los territorios. En subregiones como Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Alto Patía Norte del Cauca y Chocó, por ejemplo, persistieron dinámicas del conflicto armado.
Y esto lo podemos ver reflejado en los siguientes datos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo emitió 26 alertas tempranas, 8 de las cuales identificaron escenarios de riesgo en 50 municipios PD. De los 23 informes de seguimiento que emitió la Defensoría a nivel nacional, en el 52% indicaba que el riesgo persistía en los territorios, mientras que el 34% de estos informes concluyó que el riesgo tendía a agravarse. Además, de acuerdo con Indepaz, entre enero y noviembre del 2024 se registraron cerca de 166 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, y de estas el 47% ocurrieron en municipios PD. Si bien los desplazamientos masivos disminuyeron en este periodo de análisis cerca de un 14% en comparación del 2023, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más conocida como OCHA, en 2024 aumentó el número de personas que se desplazaron de manera forzada a nivel individual. Frente a este panorama, lo que identificamos fue que la respuesta institucional tuvo desafíos importantes. Esto lo evidenciamos, por ejemplo, a través de la documentación de los comités territoriales de alerta para la reacción rápida, los cuales vimos que experimentaron debilidades técnicas y metodológicas para su funcionamiento, y también algunas organizaciones priorizadas en el marco del Programa Integral de Seguridad y Protección no reportaron avances en la implementación de los planes integrales de prevención en las subregiones que analizamos. En este momento le cedo el uso de la palabra a Alexander, quien nos va a contar de lo que encontramos en la segunda y tercera tendencia. Adelante, Alexander. Muchas gracias, Ever. Bueno, como segunda tendencia, identificamos que las instancias de participación como los consejos territoriales de planeación o los consejos de paz, convivencia y reconciliación enfrentaron limitaciones a la hora de garantizar su sostenibilidad y su capacidad de incidir en los procesos de planeación territorial. Para esta tendencia se analizaron 13 consejos territoriales de planeación y 13 consejos de paz, reconciliación y convivencia, y se identificaron limitaciones en cuanto al principio de paridad en la conformación de estas instancias de participación. Se identificaron rezagos en la asignación presupuestal y un limitado acompañamiento técnico. También, digamos, la desactualización de los planes de acción de estas instancias de participación para, digamos, los consejos territoriales de planeación, el 69% de los analizados se encontraban desactualizados, y los consejos de paz, reconciliación y convivencia, el 50% presentaban desactualización también en sus planes de acción. Esto obviamente se refleja en lo que mencionamos, digamos, la limitada incidencia que pueden tener en cumplir su rol como asesores y órgano consultivo. La siguiente tendencia. En la tercera tendencia, destacamos los avances de las entidades del Sistema Integral para la Paz en la territorialización de su mandato. Por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 10 planes de búsqueda regionales de búsqueda analizados, el 70% de ellos se encontraban en implementación y el otro 30% están en etapa de formulación. También destacamos las medidas cautelares, 13 medidas cautelares sobre sitios de interés forense dictadas por la JEP en subregiones como el Urabá, Alto Patía Norte del Cauca, Sierra Nevada de Perijá y Pacífico Medio. También hay que mencionar que se identificaron limitaciones en el cierre y en la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, debido principalmente a la priorización en la atención de las emergencias humanitarias producto de los conflictos que se mantienen en los territorios. Ya a continuación le daría la palabra nuevamente a Ever, que nos hablaría de la cuarta tendencia. Muchas gracias, Alexander. En la cuarta y última tendencia, resaltamos que los planes de desarrollo territorial en el periodo 2024-2027 de las subregiones FED incluyeron parcialmente temas de los puntos y enfoques del acuerdo final. En esta oportunidad analizamos una muestra de 18 planes de desarrollo territorial, 9 municipales y 9 departamentales,
y priorizamos 35 temas asociados a los enfoques y disposiciones que monitoreamos de los barómetros regionales. Ahí como principal hallazgo identificamos que el 94% de estos planes incluye un capítulo, programa o política de paz, y de esos temas que analizamos, cerca del 49 de estos fueron incluidos en la sección programática. No obstante, también identificamos unas brechas importantes entre lo planificado y lo presupuestado y un desbalance entre los temas incluidos que pueden limitar la implementación integral en los territorios, tal como lo vemos ahí en la diapositiva, y que paso como a profundizar con algunos datos. Un primer elemento que me parece importante destacar es que los planes de desarrollo departamental incluyeron en promedio más temas del acuerdo final en la sección programática en el Plan Plurianual de Inversiones, en comparación con los planes de desarrollo municipal. Un segundo elemento que podemos inferir de la gráfica que estamos viendo es que los temas relacionados con punto 1, punto 3 y punto 5 en promedio tuvieron una inclusión más alta en las secciones de los planes de desarrollo. En contraste, los temas relacionados con los puntos 2, 4 y 6 muestran los porcentajes más bajos. Tercer elemento a destacar es que los planes de desarrollo territorial incorporaron en sus secciones información y acciones relacionadas con el enfoque étnico y de género a través de diversas estrategias, componentes o programas. No obstante, en la mayoría de los casos el contenido no era muy consistente ni presentaba una relación clara con lo establecido en el acuerdo final. Y finalmente, un cuarto elemento que me parece importante destacar es que la proporción de temas del acuerdo final que quedaron incluidos en el capítulo de paz de los planes de desarrollo fue baja. Ángela, con esto cerramos por ahora esta sección. Muchas gracias, Ever y Alexander, por presentarnos estas 4 tendencias de la implementación territorial que identificamos en nuestro noveno informe y que las personas podrán consultar en más detalle en este informe. Ahora, ya habiendo abordado estas tendencias, me gustaría conocer un poco más de las experiencias de implementación territorial documentadas y para eso quisiera invitar a Carolina. Cuéntanos qué identificaron en el Urabá antioqueño y cuál es su relevancia. Claro que sí, Ángela. Bueno, una de las experiencias emblemáticas en el Urabá antioqueño fue la constitución de la zona de reserva campesina de San José de Apartado, que fue aprobada en octubre del 2024. Entonces, un poco para recordar qué es una zona de reserva campesina, es precisamente un área geográfica delimitada con el propósito de proteger y consolidar la economía campesina, regular la ocupación de baldíos y prevenir la concentración de tierras, especialmente en zonas frágiles o de frontera agrícola. Para el Urabá antioqueño, la zona de reserva campesina de San José de Apartado abarca 29.403 hectáreas que busca beneficiar a más de 6.000 personas en 32 veredas del corregimiento de San José de Apartado. Este proceso representa un avance concreto en el punto que tiene que ver con la reforma rural integral y en el cumplimiento, perdón, de los compromisos del acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con el acceso y uso de la tierra en zonas priorizadas por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial o los mejor conocidos PD. ¿Y por qué es relevante esta experiencia? Primero, porque reconoce y formaliza la territorialidad campesina en una región que ha sido fuertemente marcada por el conflicto armado y el despojo de tierra. Además, porque responde a la necesidad de buscar alternativas sustentables frente a modelos de desarrollo que han puesto en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria. El proceso de constitución de la zona de reserva campesina tuvo 4 momentos claves. El primero fue la socialización y el respaldo comunitario que fue liderado por la Asociación Campesina de San José de Apartado y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, o mejor conocida como ANSOR, que permitió incluir la iniciativa en el Pacto Municipal para la Transformación Regional. El segundo momento clave fue la solicitud formal ante la Agencia Nacional de Tierras en el 2021, motivada por la búsqueda de justicia territorial y la reducción de la desigualdad. El tercer momento clave fue la delimitación técnica, que implicó revisar los traslapes con territorios étnicos y áreas protegidas y realizar entonces una consulta previa con el resguardo indígena de las playas que corresponden a la etnia Emberacatío. Y un cuarto y último momento se llevó a cabo la constitución formal de la zona de reserva campesina.
un proceso que incluyó la negociación y el establecimiento de acuerdos entre las comunidades campesinas e indígenas. Desde el Instituto Kroc se ha venido haciendo seguimiento a este proceso y se resaltan dos buenas prácticas. Primero, que el diálogo intercultural entre campesinos y la comunidad embera ayudó a prevenir conflictos territoriales. Y esa segunda buena práctica tiene que ver con la inclusión de información sobre la tenencia de tierra de las mujeres campesinas, donde priorizando su titulación y el desarrollo de proyectos económicos para ellas. Entonces se espera beneficiar a 400 mujeres campesinas con titulación y la creación de una asociación de mujeres rurales. Aunque crear una zona de reserva campesina es un paso importante, eso no significa que de manera inmediata la vida de las personas vaya a mejorar. Y para que realmente haya cambios es clave que tanto el gobierno local como el nacional trabajen juntos y le den prioridad a los proyectos que ya están definidos en el Plan de Desarrollo Sostenible, sobre todo los que tienen que ver con el acceso a tierras y la formalización de la propiedad rural. La zona de reserva campesina, entonces, finalmente es una herramienta para organizar cómo se usa y se legaliza la tierra en el campo. Por eso, en esa zona se va a enfocar la implementación de medidas para que más personas puedan acceder a la tierra, regularizar su situación, especialmente con procesos como el barrido predial masivo y la aplicación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural, tal como lo dice el artículo 40 de la Ley 902 del 2017. Y eso es súper relevante porque, Ángela, para que te hagas una idea, en el área de la zona de reserva campesina hay 1.286 predios, pero solo el 45%, o sea, 579, tienen un folio de matrícula inmobiliaria, y eso quiere decir que el 55% restante, que son aproximadamente unos 707 predios, están en una situación de informalidad. Así que bueno, hay mucho trabajo por hacer para que la gente tenga seguridad, pues, sobre sus tierras. Bueno, no siendo más, doy la palabra entonces para la siguiente experiencia territorial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Además, muy interesante conocer esta experiencia y más si se tiene en cuenta que el punto uno es uno de aquellos, como nos contaba Mateo, más rezagado en la implementación del acuerdo. Ahora me gustaría que Jason nos cuente qué buenas prácticas y retos de implementación identificó el equipo en Tierra Alta, en el sur de Córdoba y en Antioquia. Claro que sí, Ángela. Muchas gracias por abrir este espacio de diálogo y por guiarnos en esta conversación tan importante. Desde la parte de nuestro trabajo de seguimiento a la implementación territorial del Acuerdo de Paz, hemos tenido la oportunidad de documentar varias experiencias significativas. Hoy quiero compartir dos que nos muestran claramente los avances, pero también los retos que siguen presentes en los territorios. La primera experiencia viene desde el municipio de Tierra Alta, en el sur de Córdoba, y tiene que ver con el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, y la segunda, Ángela, es en Antioquia, donde se han desarrollado procesos muy valiosos de reincorporación de firmantes de paz. Volviendo un poco al caso de Tierra Alta, vale la pena recordar que los consejos territoriales de planeación, o CTP, son como esos espacios fundamentales de participación ciudadana y que su tarea principal es revisar, opinar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo de los municipios. Esta experiencia se conecta directamente con el punto 2 del Acuerdo de Paz, que habla de ampliar y fortalecer la participación política, especialmente en zonas PEDET. Desde el Instituto Kroc hemos identificado tres buenas prácticas en este proceso. La primera, y quizás una de las más potentes, fue ampliar la representatividad del Consejo. Gracias a un nuevo acuerdo municipal, se incorporaron sectores que históricamente no habían tenido voz, como el sector LGTBI+Q, y se fortaleció la presencia de mujeres y comunidades étnicas. La segunda buena práctica fue la incidencia real del CTP en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Se realizaron aproximadamente 6 sesiones participativas, donde con el apoyo del equipo de USAID se construyó un concepto técnico muy valioso. Y la tercera, Ángela, fue la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades. Aquí fue clave el respaldo de la cooperación internacional, que ayudó a superar muchas barreras, tanto desde la alcaldía como entre los propios consejeros. Ahora bien, también encontramos como varios retos importantes que siguen afectando el funcionamiento de los consejos territoriales de planeación. Uno de los principales retos fue la limitación logística para la participación efectiva. ¿A qué nos referimos?
a la falta de recursos para cubrir transporte, sobre todo para los representantes que vienen de zonas rurales. Esto hizo que en varias sesiones no se lograra una participación completa y efectiva. Otro reto clave, Ángela, fue la debilidad de la información técnica entregadas por las administraciones. En el borrador inicial de los planes de desarrollo no había claridad en cuanto a lo financiero ni coherencia entre metas e indicadores. Aunque se intentó corregir esto con mesas bilaterales, no se logró del todo. Y por último, se evidencia un reto muy importante que es la gran dependencia de recursos externos para la operatividad y funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación. Aunque hubo disposición por parte de la alcaldía y otras entidades, lo cierto es que la mayoría de la operación dependió de la cooperación internacional. En conclusión, Ángela, esta experiencia nos muestra avances muy valiosos en participación e inclusión, pero también deja claro que todavía hay camino por recorrer si queremos que estas instancias realmente incidan en las decisiones de los territorios y aporten a la construcción de paz. La segunda experiencia que queremos compartir también es muy significativa y nos llega desde el departamento de Antioquia. Se trata de un proceso que muestra avances importantes en la reincorporación integral de los y las firmantes del acuerdo de paz. Algo que realmente vale la pena destacar es el trabajo conjunto que se ha dado aquí. No solo ha participado el gobierno nacional y departamental, sino también las administraciones locales, la cooperación internacional. Y lo más importante, los propios firmantes, que hoy están construyendo nuevas formas de vida en la legalidad. En este camino se han identificado varias buenas prácticas que han fortalecido el proceso de reincorporación en el territorio. Una de las más importantes ha sido la creación y el fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional como las mesas técnicas departamentales de reincorporación. Es de recordar a la audiencia que estos espacios han sido claves para facilitar el diálogo entre diferentes actores y para diseñar rutas de atención integral mucho más efectivas y ajustadas a la realidad del territorio. Otra práctica valiosa, Ángela, ha sido el impulso a proyectos productivos, tanto colectivos como individuales, dentro y fuera de los antiguos ETCR. Gracias a la articulación con el SENA, las alcaldías y la cooperación internacional, se ha logrado avanzar en formación técnica, en asistencia agropecuaria, en acceso a créditos y en abrir caminos para la comercialización de algunos productos. Y por último, hay que resaltar el enfoque diferencial e interseccional que ha comenzado a tomar fuerza. Esto ha permitido fortalecer la participación de mujeres, excombatientes, así como de personas afrodescendientes, indígenas y con orientación social diversa, lo cual amplía el impacto y la inclusión del proceso. Ahora bien, como en toda la experiencia, también hemos encontrado desafíos importantes que siguen poniendo a prueba la sostenibilidad de estos procesos. Uno de los principales retos que ha sido la fragmentación institucional y la baja continuidad de ciertas estrategias, sobre todo cuando hay cambios en las administraciones locales. Esto hace que muchos avances se frenen o incluso se pierdan. Otro desafío, y que lo hemos mencionado en varias ocasiones desde el Instituto CROC, es la inseguridad. La presencia de actores armados ilegales y las economías ilícitas ponen en riesgo a los firmantes y a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos, generando incluso desplazamientos o rupturas en sus procesos colectivos. Y por último, falta mucho por hacer para que los y las firmantes estén plenamente incluidos en los instrumentos de planeación territorial. En esto queremos decir que hay varios municipios que todavía no le reconocen claramente a los firmantes como sujetos de política pública, lo que limita un poco su participación en la toma de decisiones a nivel territorial. En resumen, Ángela, esta experiencia en Antioquia nos demuestra que cuando hay articulación entre instituciones, se pueden construir procesos sólidos y con sentido transformador. También es importante resaltar que si queremos que esta apuesta por la paz se consolide, necesitamos avanzar hacia una institucionalización más fuerte, mejores condiciones de seguridad y un reconocimiento pleno de los y las firmantes como actores claves en el desarrollo de sus territorios. Esto sería la experiencia, Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jason, por compartir estas dos experiencias, tanto lo que ocurre en Tierra Alta con el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, como los avances en Antioquia en materia de reincorporación nos muestran que, a pesar de los desafíos, hay procesos vivos con liderazgo y con aprendizajes valiosos para seguir impulsando la implementación desde el territorio.
Ahora nos vamos a situar en la subregión del Catatumbo y para esto quisiera invitar a Mónica para que nos explique qué documentaron allí. Muchas gracias, Ángela. Entonces, contarte antes que nada que es para mí un gusto poder compartir este espacio y pues para contextualizar a nuestra audiencia es importante contarles que esta experiencia se desarrolló en la subregión del Catatumbo, donde se priorizaron los municipios de Tibú y Sardinata dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. Y estas acciones adelantadas son a corte de noviembre del 2024 y se centrarán en dos aspectos. Un primer aspecto está relacionado con la activación de las instancias territoriales de participación y el segundo está relacionado con el avance a la implementación de la nueva ruta del del Plan de Atención Inmediata, PAI o el PAI familiar. Esto definido en la resolución 021 del 2024. Ambos procesos pues son dinamizados en este año y han sido clave para mejorar la participación y la concertación territorial. Contarte que esta experiencia se articula con el punto 4 del acuerdo final, donde se establece el compromiso de sustituir cultivos de uso ilícito de manera gradual, concertada y sostenible, mediante alternativas económicas legales y con participación activa de las comunidades. Precisamente este proceso permitió retomar esas condiciones en el Catatumbo, involucrando a las familias en la definición de sus planes productivos y en la toma de decisiones. Con la reactivación de los comités municipales de evaluación y seguimiento SEMENS y el Consejo Asesor Territorial CAT, que llevaban años sin funcionar, se retomaron estas discusiones sobre aspectos como la actualización de los planes de inversión, la priorización de las líneas productivas, la socialización de la nueva ruta del PAI familiar, elecciones autónomas y paritarias de delegados y delegadas, que permitió fortalecer pues, la implementación territorial y la participación de las comunidades. En cuanto a los logros, Ángela, es importante que se reconozcan varios avances. En primero, la reactivación de estas instancias de participación, ¿no? Lo que le devolvió a las comunidades su papel en la concertación territorial. También se logró las elecciones paritarias de delegados y delegadas y se designó un enlace de género desde la territorial de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Esto con el ánimo de fortalecer este componente que había permanecido relegado. Otro avance importante en la subregión del Catatumbo fue la implementación de las jornadas de hambre cero, con una entrega de apoyos alimentarios del 96% de las familias registradas, contribuyendo a aliviar las condiciones de vulnerabilidad. Se destacan aquí también la activación del comité de compras, que fortaleció la transparencia en la selección de proveedores y facilitó la participación de las comunidades frente a la identificación de los oferentes locales, dinamizando las economías campesinas. Finalmente, se concertaron con las comunidades las líneas productivas a ser priorizadas para el territorio, tales como el cacao, el café, la piscicultura y la ganadería multipropósito, y se solicitó incluir adicionalmente la yuca y la palma bajo criterios ambientales. Ahora bien, este proceso también ha enfrentado retos importantes. Se mantienen rezagos en la implementación del PAI comunitario, impidiendo avanzar en proyectos colectivos que fortalezcan la organización campesina. De igual forma, se identificaron retrasos en la entrega de proyectos productivos a cerca de 2.255 familias, esto por dificultades administrativas, legales y logísticas que afectaron la ejecución de los cronogramas previamente acordados. Otro aspecto también fue el incumplimiento de las fechas para la compra y la entrega de insumos. Aunque se conformó el comité de compras y se habilitó el banco de proveedores, solo una parte de estos cumplió los requisitos, generando demoras adicionales. Finalmente, Ángela, pues se mantienen restricciones ambientales en la subregión, particularmente en Tribú y Sardinata, pues donde se limitan las actividades productivas como la ganadería y la palma, obligando a realizar verificaciones predio a predio, lo que ralentizó los procesos y restringió las alternativas productivas. Para cerrar, quisiera contarles que en balance esta experiencia en el Catatumbo a corte de noviembre del 2024 refleja avances importantes en la reactivación de espacios de participación y concertación,
en la implementación del PAI familiar, pero también deja retos pendientes que exigen una mayor articulación interinstitucional, continuidad de la presencia institucional y el enfoque diferenciales para responder a las realidades de las familias PERIS y de las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti, Mónica, por esta presentación tan clara y tan completa. Esta experiencia en el Catatumbo nos muestra además que incluso en contextos complejos es posible avanzar cuando se recuperan los espacios de participación y se fortalece la concertación con las comunidades. Ahora nos movemos desde el nororiente del país hacia el suroccidente. Laritza, cuéntanos qué buena práctica y retos de implementación identificaron ustedes. Gracias, Ángela. Bueno, les cuento que en el ejercicio de monitoreo territorial identificamos en el marco del punto 5 del acuerdo final la labor desarrollada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la UBPD, a través de los planes regionales de búsqueda. La experiencia territorial documenta avances durante el 2024 en la implementación del Plan Regional de Búsqueda Valle del Patía Macizo Colombiano, el cual tiene 11 municipios asociados en su totalidad que corresponden al macizo y sur del departamento del Cauca. Este plan regional de búsqueda tiene un universo de 511 personas dadas por desaparecidas, de las cuales el 81% corresponde a hombres, 17% mujeres y un 1% no determinado o sin información. En cuanto a las acciones de búsqueda, la UEP presentó avances importantes en las muestras tomadas a familiares, prospecciones, cuerpos recuperados en el periodo de enero a noviembre del 2024, comparado con el acumulado del 2018 al 2023. También este plan regional de búsqueda reportó el número de personas dadas por desaparecidas en los municipios del Patía con 143 y Argelia con 104 como los municipios que presentaban el mayor número. Respecto al municipio de Argelia, durante el 2024 sufrió una dinámica del conflicto armado sostenido en el tiempo. Esto fue registrado en la alerta temprana 01324 de la Defensoría, que hace referencia a infracciones del derecho internacional humanitario y también reiteró la necesidad de la articulación en la implementación del acuerdo final por los entes de orden municipal, departamental y nacional. En la zona rural del municipio de Argelia, la UEP condujo acciones de búsqueda bajo situación de orden público complejo para la recuperación de 6 cuerpos. El primer cuerpo fue recuperado en junio del 2024. No obstante, por tema de orden público, la misión humanitaria suspendió y retomó en septiembre del 2024, donde se pudo recuperar 5 cuerpos más. Estos avances reflejan un 120% de cuerpos recuperados respecto al 2018-2023, enmarcando una ejecución eficiente en este tipo de contextos. En cuanto a las acciones implementadas a nivel territorial que facilitaron el ingreso del equipo a Argelia, podemos enmarcar el ejercicio pedagógico y de sensibilización para consolidar la confianza con la comunidad, gestionar la apertura, sostenimiento del corredor humanitario y facilitar el ejercicio que desarrolla la entidad. La implementación de este plan regional de búsqueda dejó como buenas prácticas la articulación territorial con actores claves como el Comité Humanitario Fundación Argelia, CICR y la ONU. Esto genera confianza a través de la sensibilización y la apertura de este corredor en un contexto de conflicto complejo. En cuanto a las lecciones aprendidas, Ángela, te cuento que resaltamos la necesidad de adaptar operaciones frente a la dinámica del conflicto, la importancia de una coordinación interinstitucional efectiva y el rol clave del enfoque pedagógico para la acción humanitaria. Esto resalta la articulación y la implementación integral del acuerdo en contextos de alta complejidad. Muchas gracias, Ángela, y bueno, este es el compartir del ejercicio que documentamos. Muchas gracias a ti, Laritza, por compartir esta experiencia.
El trabajo de búsqueda en el sur de Cauca, especialmente en un contexto como el de Argelia, nos recuerda la dimensión más humana y dolorosa del conflicto armado, pero también la fuerza transformadora de la acción humanitaria cuando se construye con confianza y con enfoque territorial. Para finalizar esta sección, quisiera darle el uso de la palabra a Edwin para que nos hable de la experiencia de la emisora de paz en Río Sucio, Chocó. Por supuesto, mi estimada Ángela, saludos para todos y también quienes nos oyen el día de hoy. La emisora de paz del municipio de Río Sucio es una de las últimas 4 emisoras que lanzó RTBC en el año inmediatamente anterior, en el año 2024. Esta emisora de paz responde precisamente a lo que se establece en el punto 6 del acuerdo de paz, exactamente sobre esa creación de herramientas de difusión y comunicación, sobre las cuales hay un compromiso de 20. La emisora de paz de Río Sucio nace con ese sentido de reconciliación, con ese sentido de no estigmatización entre las víctimas del conflicto armado, entre la comunidad en general, entre los firmantes que habitan en el territorio, porque Río Sucio es uno de esos departamentos del departamento del Chocó con mayor afectación en el marco del conflicto armado. De acuerdo con el registro único de víctimas, a la fecha de análisis que nosotros realizamos desde el instituto, alrededor del 33,8% de la población de Río Sucio está registrada como víctima del conflicto armado. Esto significa que alrededor de 21.406 personas del territorio son víctimas. De ahí pues que esta emisora representa la esperanza, representa esa visión de fe que tienen esos habitantes del municipio de Río Sucio frente a esa sensación de desolación y de desconfianza que han sentido durante años, porque la emisora ya es la materialización de esas acciones que plantea el acuerdo en el territorio. La instalación y puesta en marcha de esta emisora de paz en el municipio de Río Sucio, cuyo propósito principal es hacer precisamente pedagogía sobre el acuerdo final, busca, por un lado, visibilizar esas acciones y esos avances que hay en materia de implementación de una manera transparente, de una manera veraz y de una manera imparcial sobre cómo avanza precisamente la implementación del acuerdo final de paz en eso que hemos llamado la Colombia profunda, pero también busca visibilizar esas acciones que se tienen, esas iniciativas que hay en el territorio, principalmente desde mujeres y desde jóvenes. Esta emisora de paz constituye un hito y es supremamente importante para el territorio chocuano. Lo digo como analista del instituto, pero también lo digo como chocuano, porque representa ese espacio de articulación y de encuentro entre habitantes del territorio, pero entre habitantes claves en el marco del acuerdo, porque hay firmantes, porque hay víctimas, porque hay comunidad en general, porque hay organizaciones de base y porque es un espacio donde hoy se encuentran todos para construir paz desde el mismo territorio. Resaltamos en la labor de monitoreo que hemos realizado desde el instituto que RTBC se tomó la tarea de conformar un equipo de trabajo para la emisora con personas del territorio, con líderes y lideresas de derechos humanos que conocen la realidad del municipio de Río Sucio y que ya la han vivido a lo largo de los años, que conocen tanto esas realidades como esas particularidades que tiene el territorio y que son supremamente necesarias para esta puesta en marcha que están llevando a cabo y en una emisora que ellos pretenden, precisamente a propósito de esos contenidos que van a emitir, trabajar por esa sana convivencia, pero hacerlo de una manera fuertemente involucrando a los actores que están presentes ahí. Y esto es que se constituye una emisora que no solamente quiere hacer un ejercicio desde la cabina, desde la oficina, sino que dentro de sus apuestas está ir a cada una de las comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas, a tratar de construir lo que ahí se va a emitir frente a esos contenidos culturales, musicales y de avances del acuerdo que va a tener la emisora. Ahora bien,
La emisora no solamente va a tener una cobertura a nivel municipal en Río Sucio, sino que la emisora tiene una cobertura para Carmen del Darién, incluye también a Unguía, incluye también a Acandí y al municipio de Morindó en el departamento de Antioquia. Nosotros, como Instituto Kroc, resaltamos esta labor de construcción conjunta que se viene haciendo frente a esta emisora de paz, esa inclusión que se tiene hacia las comunidades afrodescendientes, hacia las comunidades indígenas, e identificamos también un reto bastante interesante y es esa necesidad de continuar posicionando la emisora de paz en el municipio y en la subregión para que pueda ser conocida en cada uno de esos rincones del territorio de las personas mayormente afectadas. Muchísimas gracias. Con esto les contamos la experiencia sobre esta emisora de paz que hoy nace y viene creciendo en el departamento del Chocó, mi estimada Ángela y oyentes. No, a ti muchísimas gracias, Edwin, por compartir esta experiencia. En efecto, la emisora de paz de Río Sucio es una forma o nos muestra cómo la comunicación puede ser una herramienta clave para fomentar la reconciliación, visibilizar avances y acercar el acuerdo de paz a las comunidades más afectadas del conflicto. Nuevamente, muchas gracias a Carolina, Jason, Laritza, Mónica y a ti, Edwin, por compartir estas experiencias que nos permiten ver de cerca tanto las buenas prácticas como los retos que siguen presentes en los territorios. Para cerrar, queremos ahora ahondar en las oportunidades que identificamos para seguir impulsando la implementación territorial. Y para eso quisiera pedirle a Rosa que nos cuente qué deberían tener en cuenta los diferentes actores con responsabilidad en la territorialización de la implementación, según nuestros hallazgos. Vale, muchas gracias, Ángela. A partir del análisis de las 4 tendencias de las experiencias de implementación territorial, queremos destacar las siguientes oportunidades que pueden fortalecer la implementación del acuerdo final en los territorios. La primera, al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y autoridades territoriales. Es fundamental que estas entidades fortalezcan la articulación entre los niveles nacionales y locales, especialmente en las subregiones PEDET. Esta coordinación debe orientarse a mitigar los riesgos que enfrenta la población civil y los sujetos de especial protección. Para ello se recomienda avanzar en la implementación de los planes integrales de prevención y del Programa Integral de Seguridad y Protección, lo que permitirá consolidar medidas sostenibles, fortalecer la participación de las organizaciones sociales en los territorios y brindar una asistencia técnica a las entidades locales. La segunda, a las administraciones municipales y departamentales. Se sugiere garantizar recursos financieros y asistencia técnica continua que permita fortalecer a los consejos territoriales de planeación y a los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. Esto requiere asignar partidas específicas en los planes de desarrollo e inversión e implementar programas que fortalezcan las capacidades de sus integrantes. Todo ello debe realizarse con un enfoque territorial, inclusivo, diferencial, asegurando la participación efectiva de las mujeres, de los pueblos étnicos y de la población LGTBIQ+. La tercera, orientada a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas. Estas entidades del Sistema Integral para la Paz deben consolidar su coordinación institucional para avanzar en la implementación de los planes regionales de búsqueda, en la certificación de trabajo, obras y actividades con contenido reparador y los planes integrales de reparación colectiva. También se recomienda fortalecer el trabajo pedagógico con las comunidades, promover la apropiación del enfoque étnico y de género y articular acciones con la política pública de mujeres buscadoras, enmarcado en la Ley 2364 de 2024. Finalmente, a las alcaldías y gobernaciones se insta a que refuercen la articulación con las entidades responsables de la implementación del acuerdo final en sus territorios y así como con las instancias de participación local. Su rol es clave para impulsar la ejecución de programas y proyectos alineados al acuerdo, incidir en la revisión de los planes de acción para la transformación regional y fomentar un seguimiento participativo involucrando a la sociedad civil, la academia
las organizaciones sociales y a cooperación internacional. Gracias, Ángela. No, muchas gracias a ti, Rosa, y a todo el equipo por acompañarnos y presentarnos estos hallazgos del último informe. Gracias a la audiencia que nos está acompañando en este espacio. Ha sido muy valioso poder compartir con ustedes los hallazgos del noveno informe, así como las experiencias que reflejan el trabajo que se viene haciendo en los territorios para avanzar en la implementación del acuerdo final. A las víctimas en los territorios que siguen resistiendo con dignidad los efectos del conflicto armado, les expresamos nuestra profunda solidaridad. También a quienes desde distintos lugares y roles dedican su vida a la construcción de paz, liderazgos sociales, comunidades, organizaciones de base, funcionarios y funcionarias. Gracias por mantener viva la esperanza de una Colombia en paz. Tenemos la certeza que la construcción de paz territorial sigue siendo un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de múltiples actores. Desde la iniciativa Barómetro seguiremos trabajando para aportar evidencia rigurosa, independiente y útil que contribuya al diálogo, a la toma de decisiones informadas y al fortalecimiento de las capacidades en los territorios. Los invitamos a consultar el informe completo en donde encontrarán más detalles sobre los hallazgos, las experiencias documentadas y las oportunidades identificadas para seguir avanzando. Gracias de nuevo por su participación, por su compromiso con la paz y por creer en la fuerza transformadora de los territorios. Hasta una próxima oportunidad.